El litio es el nuevo recurso por el cual se están peleando países y multinacionales, empresas multinacionales en todo el mundo y obviamente también en la Argentina. Está en el centro del conflicto que todavía tiene lugar, y recién hablábamos de eso, en la provincia de Jujuy, porque es una de las provincias, en la que hay gran cantidad de este recurso. Bruno Fornillo es doctor en Ciencias Sociales, especializado en recursos naturales, energía y geopolítica en Sudamérica e investigador del CONICET. Coordinó el libro Litio en Sudamérica, Geopolítica, Energía y Territorios. Y sobre este tema queríamos charlar un poco con él. Bruno, te saluda Fernando Rosso y el equipo del Círculo Rojo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? Bien, gracias por atendernos un jueves a la noche. No, por favor. Para empezar por lo básico, para ilustrarnos a nosotros y también a la audiencia, se habla mucho del litio, pero ¿por qué es un recurso, si lo es, estratégico? Es estratégico porque se requiere, sí o sí, para la realización de las baterías de litio. Uh-huh. Y las baterías de litio están en el centro de lo que es la transición energética. Esa transición energética supone tanto la electromovilidad, es decir, una movilidad que puede ser a través de camiones, barcos, claro, submarinos, autos, motos o micromovilidad, que es lo que la gente incluso empieza a ver hoy cotidianamente. Y a su vez, esas baterías de litio son centrales para la acumulación de energía que producen las energías renovables también, eventualmente. Que a diferencia del combustible fósil, la electricidad que produce un panel solar o un molino eólico o se consume o se disipa, y las baterías de litio también pueden oficiar de reservorio de energía. En un mundo signado por una condición central, que es que el combustible fósil no solamente se tiende a acabar, claro, sino que es el principal emisor de gases de efecto invernadero. ¿Y cuáles son los principales actores en la producción de litio hoy a nivel internacional, para después adentrarnos un poco en nuestro país? Los principales productores son Chile, Australia y Argentina, fundamentalmente. ¿Y dominados por empresas de qué capitales, digamos? Bueno, cambia la situación, ¿no? También China produce litio, ¿no? Estados Unidos produce litio, pero cambia según el país. Las empresas en Australia son empresas australianas fundamentalmente. En Chile hay una empresa norteamericana y otra chilena, pero que en realidad opera como una empresa de capital transnacional. Es Argentina el país que brinda como las mejores condiciones para el establecimiento de empresas transnacionales, por lejos, que tiene mayores reservas y que más ofrece ese recurso. De hecho, justamente me invitaron a un encuentro que suele hacerse anualmente, uh-huh, sobre lithium en América Latina, pero donde reúne a todo el cúmulo de grandes empresas. Y ahora en Buenos Aires, y estaban ahí reunidas miles de empresas, miles no, es una exageración, uh-huh, pero unas cuantas decenas de empresas de las más variopintas de todos los países que están acá en Argentina ávidas de hacer comenzar los proyectos. Hay 12 en operación, pero hay 17 que ya en cualquier momento van a entrar en producción, y hay como 40 proyectos en carpeta. Y en Argentina tienen una facilidad realmente muy grande, y de los más disímiles países, de Corea, de Alemania, de Francia, de Estados Unidos, de China fundamentalmente, y así sucesivamente. Lo que sucede acá obviamente es algo realmente inexplicable. Están escuchando a Bruno Fornillo, es doctor en Ciencias Sociales, especializado en recursos naturales, y estamos hablando de el litio. ¿Qué es lo inexplicable de lo que sucede en la Argentina con este recurso, no? Inexplicable es una cuestión que nosotros, desde el Grupo de Geopolítica y Bienes Comunes, que hace 10 años nos dedicamos a esto, venimos mencionando, pero también del Foro de Especialistas de Litio, ¿no? Que agrupó y sigue agrupando a las mayorías de las líneas de investigación en torno al litio en el país. Denunciamos, declaramos, hicimos manifiesto que
lo que sucede en el área extractiva es básicamente un expolio en términos de las rentas, porque no quedan en el país, genera un desastre ambiental y no se considera a las comunidades en su capacidad evidente de gestión y de gobernabilidad y de participación en cualquiera de los proyectos, ¿no? Evidente porque habitan esos territorios hace miles de años, mientras que el Estado-Nación es una situación totalmente reciente, tiene apenas 200 años comparado, es absolutamente nada en relación a la potestad obvia que tienen las comunidades sobre esos territorios, ¿no? Todo el litio en Bolivia, en Perú, en Chile y en Argentina está asentado en comunidades atacameñas y comunidades aymaras, ¿no? Que son realmente las verdaderas dueñas eventualmente del recurso, ¿no? Y no son consideradas en la Argentina. Expresivo de esto es lo que sucedió evidentemente también en Jujuy, que realmente fue como una articulación no inesperada, pero sí novedosa, no solo de las 33 comunidades que hace también una década vienen resistiendo a la avanzada sobre Salinas Grandes, sino de las 400 comunidades que están en ese entorno, ¿no? Que es realmente algo novedoso e interesante. Y a su vez, en términos de las rentas, es un robo, pero ya muy manifiesto. No sé si la gente que está escuchando sabe, pero las empresas subfacturaron, ¿no? Cuando en el 2022 la tonelada salía a $55.000 a nivel internacional, acá la sacaban a 5. Ahora pagaron una multa, ¿no? Hace poco fue a juicio y pagaron una multa. Sí, alguna de ellas. Pero es una multa irrisoria para ellos con todo lo que se llevaron. Puede sonar bastante amplia, pero claro, hay que considerar que el litio fue en Chile el principal aportante al Estado. Una empresa sola tributó $5.000 millones en el año 2022 de las dos empresas, ¿no? Y tributó más que el cobre, el litio, en Chile en el 2022. Chile tiene claramente otro perfil. Al punto tal, hoy me enteré de más cosas, ¿no? Que ya las sabíamos, pero lo que pasa es que como los niveles de corrupción son tan grandes, generalmente no es fácil claro, poder probar la corrupción y el robo generalizado, porque efectivamente se hace todo para ocultarlo, ¿no? Pero las empresas no solamente subfacturan lo que venden, sino que sobrefacturan lo que importan. Entonces, como pueden descontar las maquinarias y demás, dicen que traen una maquinaria que les salió $10.000 millones cuando en realidad salió 40 pesos. Y eso también lo deducen todos los impuestos, por lo tanto terminan licuando los impuestos de la ganancia. Claro. Es una cosa que no tiene gollete. Tal es así. En principio todo esto pasaba porque era una corruptela medio provincial, también una corrupción que se daba y se sostenía del gobierno y de la aduana nacional. Porque, digamos, es obvio que algo está pasando ahí. Si el litio se transa $55.000 la tonelada, y acá las empresas que en realidad por ley, digamos, por el marco jurídico neoliberal, exportan según sus propias declaraciones juradas y de cantidad y de precio, ¿no? La empresa va y dice, yo saco tanto litio a tal precio, y cuando estaba a $55.000, acá decían que lo sacaban a 5. Es porque efectivamente también hay ahí un nivel gris en el Estado Nacional y en la aduana, y ni hablar de las cantidades. O sea, todavía no encontramos un método para ver cuántas cantidades efectivamente sacaron, pero seguro declaran menos. Claro, porque aparte digamos, el control de la exportación o la importación se hace sobre declaraciones juradas de las propias empresas, nada más, digamos, ¿no? Exacto, sí, exacto, sí, tal cual. Están escuchando a Bruno Fornillo, él es doctor en Ciencias Sociales, especializado en recursos naturales. Estamos hablando de esto del litio, que no está muy presente en la discusión de la campaña, que lo puso Jujuy, como lo impuso, digamos, a partir del levantamiento provincial que tuvo uno de los ejes a las comunidades justamente que se asientan sobre los territorios a donde quieren avanzar las empresas que extraen el litio. Y la pregunta sería, a mí me surge esta pregunta, no sé si ustedes quieren hacer alguna otra después. En el debate, en el gobierno de Alberto Fernández hubo un claro perfil de funcionarios que tenían
para sintetizarlo, un claro perfil extractivista, ¿no? Decían, bueno, hay que conseguir dólares, a la Argentina le faltan dólares, los dólares si están en el petróleo que están en el mar, habrá que sacar del petróleo que está en el mar, o del gas a través del fracking en el sur, o del litio si es necesario. ¿Cómo se responde a ese interrogante, para ponerse un poco en abogado del diablo, que dicen, bueno, pero Mirá, ¿quieren dejar el litio? Realmente eso es incorrecto. A esta altura es evidentemente incorrecto. A la Argentina no le faltan dólares, sino para nosotros el problema es la captación y la distribución de la renta. Claro. ¿Quién se queda con esa renta? El problema no es que faltan dólares. Cuando estuvo el macrismo, esa idea, porque con esa idea de que faltan dólares, claro, con esa idea de que el problema es la restricción externa, lo que llaman la restricción externa, finalmente terminan legitimando el quietismo, la falta de acción y la utilización de algunas palabras menos grandilocuentes o más grandilocuentes, pero que finalmente no conllevan a ningún tipo de transformación de una situación tremendamente desigual y complicada. Y efectivamente el problema es lo que está relacionado con la captación de la renta. Cuando hubo dólares durante el macrismo, hubo 100.000 millones de dólares. Claro, claro. Y entraron por una puerta y salieron en 3 minutos, pero 3 minutos literal, por la otra puerta. Entonces el problema no es la falta de dólares, sino el problema es cómo esos dólares que hay desaparecen en menos de que cante un gallo. Y entonces es un problema de control de la renta y de distribución de la renta. ¿Celeste? Para nosotros la respuesta es esa. Perfecto, sí. ¿Qué tal? Buenas noches, Bruno. Te hago otra pregunta conectada con, digamos, los relatos, ¿no?, que se arman, las narrativas alrededor de esto de la extracción del litio, pero también de otros recursos naturales. Muchas veces cuando se habla, por ejemplo, litio o minería también, las empresas, muchos gobiernos locales, a veces también el nacional, subrayan todas las oportunidades de empleo que generan esas actividades, pero muchas veces son las propias comunidades locales las que cuestionan eso, ¿no?, o le ponen reparos. ¿Está calculado más o menos el impacto promedio que tiene en creación de trabajo? Algo así como la producción del absolutamente, litio. Sí, absolutamente. No, a nivel de empleo son apenas 300, entre 300 y 400 empleos, una vez que la mina o el salar o la extracción entran en producción. Es realmente irrisorio en términos de empleo. No mueve la aguja. Realmente no sucede eso. En lo que tiene que ver con la cuestión del empleo. No solamente eso, sino que ahora también lo que sucede es que como el convenio minero es relativamente aceptable, están empezando a tercerizar. Claro. Por ejemplo, en Catamarca lo que hacen es, hay en Sijin, por ejemplo, una empresa china, hay muy poca gente que está dentro del convenio minero y mucho de la construcción y demás lo tercerizan todo. Entonces, claro, las condiciones laborales ahí empiezan a ser cada vez peores. Nos sorprendió, incluso para mi sorpresa, les digo, francamente, teníamos una representación de que en lo que era a lo que atañía a la cuestión de la seguridad y a los costos y a los salarios era realmente importante o sustantivo el valor que se le otorgaba a eso. Y no, realmente no. Y lo que hacen es tercerizan. Y en esa tercerización entra parte de la élite provincial a jugar en esos negocios, ¿no? Y entonces el proveedor de tal cosa forma parte de esa élite provincial y se generan esos negociados en el entorno y el derrame minero, ¿no? Y se miente muchísimo respecto del litio. A mí me sorprende bastante, bueno, respecto de casi todo, pero realmente hay un discurso generalizado que no es no es claro respecto de las cosas que suceden efectivamente, ¿no? Y esto ni hablar por parte de la derecha, pero es sostenido por parte de un gobierno nacional y popular, llamémoslo así, o que al menos se representa así, ¿no? O sea, más en concreto, por ejemplo, hoy y ayer estaba la gente de la Secretaría de Minería en
en este encuentro que les mencionaba previamente, y con un discurso de atracción de inversiones, de seguridad jurídica, que realmente no tiene gollete, o sea, uno los ve ahí, y no solamente eso, digo, no estoy contando más cosas que ya sería como pudoroso, digámoslo así, pero suceden cosas que uno realmente no puede entender. Lo que sí puedo contar, por ejemplo, en un momento alguien de economía de la Secretaría de Minería presentó un mapa, perdón, Sí. con todas las banderas que ocupaban los salares de Jujuy, de Salta, de Catamarca. Es un colonialismo, pero que lo veías, pero así, evidente, ¿no? ¿Era un evento organizado por privados o por el Estado? Era un evento organizado por privados. Uh-huh. Yo llegué ahí de una manera inusual porque el directorio del CONICET me invitó. Efectivamente, ese evento organizado por privados se contactó con el CONICET para hacer de cuenta que había un sector científico que participaba para también. Cumplir con el cupo científico. Exacto, y me invitó a mí con 3, 4 colegas realmente a quienes aprecio mucho y admiro mucho, ¿no? Y del área de las ciencias formales. Y bueno, y yo fui a decir esto mismo que estoy comentándoles, ¿no? Efectivamente fui una voz disonante, que fui como bien considerado por mis colegas, no así por los dueños de las empresas que estaban subfacturando. Le agradecemos, señor Fornillo, cualquier cosa lo llamamos. Le agradecemos, señor Fornillo, cualquier cosa nos comunicamos con usted en cualquier momento. Más o menos. ¿Pablo? Exacto. Hola, Bruno, buenas noches. Pablo Anino te saluda. Te quería preguntar... ¿Qué tal, Pablo? Bien, dos preguntas, digamos. Por el esquema de la renta que decías vos, que el problema es la captación de la renta, en Chile y en Bolivia, ¿cómo es hoy? Eso por un lado, y después si podías hacer alguna mención sobre el impacto ambiental del método de extracción, ¿no? Sí, mira, en Bolivia todavía no entró en producción a gran escala Bolivia. Es un proyecto 100% estatal, por lo tanto ahí los dilemas respecto de la renta son otros. Lamentablemente en Bolivia, dada la composición específica del salar, que incluso tiene mucho magnesio, se tardó en lograr obtener la técnica de extracción que pudiese brindar el litio de una manera efectiva. Y también hubo ciertos cambios entre una técnica y otra. Pero, de todos modos, es loable esa presencia estatal sólida en el proyecto boliviano. Ahora están estableciendo algunos vínculos con empresas chinas. Diferente es el caso de Chile. El caso de Chile me está resultando bastante interesante para pensar. Realmente en un principio supuse que no era tan atractivo, pero últimamente cada vez lo estoy como considerando más interesante. Sin duda quien lo lleva adelante, quien lo pensó, es en Chile el más indicado para hacer eso en Chile, ¿no? Y efectivamente en Chile no solamente captan el 40% de la ganancia real, en función de eso el tributo que mencioné el año pasado, sino que también tienen la idea de participar en un 51% en todos los emprendimientos y proyectos de litio, los próximos y los actuales. Eso también porque en Chile el litio es estratégico y las tendencias están en arriendo. En ese sentido hay ciertas facilidades que de todos modos, si no fuese porque hay una política activa, no se podrían llevar adelante. En Argentina también hay otras leyes que posibilitarían tener algún grado de injerencia, cuando menos muchísimo mayor, y no solamente el gobierno nacional no las aplica, sino que hace todo lo posible por esconderlas y por no decir que existen. Pero en Chile, efectivamente, la idea es que una empresa pública tenga un control mayoritario y a su vez, proteger el 30% de los ecosistemas
tienen una cantidad de plata muy sustancial destinada a la investigación y destinada a las comunidades. 170 millones de dólares recibieron las comunidades atacameñas y esa zona en particular, que efectivamente la técnica de extracción está poniendo en duda la existencia de la biosfera toda, porque el consumo de agua de la técnica de extracción evaporítica es realmente muy sustancial, pero en principio por lo menos hay un reconocimiento específico acerca del papel de las comunidades y de la posibilidad de que obtengan una cantidad de divisas sustantiva, que por otro lado, convengamos, es la estrategia que tienen ahora las empresas, ¿no? La idea de valor compartido. Uh-huh. Que ya no es, la idea es ya no hacer pequeñas dádivas casi misericordiosas y andar contando que hicieron la escuelita o hicieron la salita de primeros auxilios, claro, o hicieron o les dieron una ambulancia mientras se estaban llevando medio territorio, sino que ahora están adoptando la estrategia de mercantilizar los lazos sociales, ¿no? Hacer a las comunidades como pequeñas socias. Claro. Claro, 170 millones para ellos sigue siendo un vuelto. Claro. Pero claro, imagínense que comunidades totalmente desperdigadas reciben esa cantidad de plata, bueno, modifica sustancialmente su realidad. Y a su vez, bueno, en Chile también hay plata para la investigación. Y además está la idea de que la renta no tiene que ser para gastos corrientes ni para pago de deudas, sino para generar otro tipo de matriz productiva, claro. Que nosotros llamamos post-extractiva o post-desarrollista, pero que efectivamente no puede ser lo que es la Argentina actual, que donde se hace plata o importando de China o en el circuito financiero o exprimiendo la naturaleza, y eso es todo, ¿no? Eso tiene que cambiar, porque si no simplemente va a seguir habiendo 50% de gente que es pobre, cuando menos. Y respecto de la técnica de extracción, lo que predomina es la técnica de extracción evaporítica. Por otro lado, en Chile está la idea de cambiar la técnica y pasar a la técnica de extracción selectiva, que todavía no está madura del todo, no se sabe si escala del todo, pero que sí consume menos agua teóricamente, lo cual es muy importante, porque la técnica evaporítica consume mucha agua. Suele contarse que por cada tonelada hay 2 millones de litros de agua que o bien se evaporan o bien se consumen estrictamente en el proceso de purificación y demás. Y eso hace que las zonas queden tengan riesgo hídrico, claro, evidente, ¿no? Con lo que vale el agua cada vez más. Claro. Lo saben perfectamente a la otra orilla del Río de la Plata. Claro, lo que está pasando ahora, que vamos a hablar en un rato. Escuchaban a Bruno Fornillos, doctor en Ciencias Sociales, especializado en recursos naturales, energía y geopolítica en Sudamérica e investigador del CONICET. Coordinó el libro Litio en Sudamérica, Geopolítica, Energía y Territorios. Sobre este tema, bueno, hablábamos un poco, que es una cuestión estratégica, un temón como para seguir desarrollándolo, pero para introducirnos un poco. Bruno, gracias por este contacto con el Círculo Rojo. No, por favor, déjame decirles que tenemos una página web, sacamos un libro en el 2015, Geopolítica del Litio, también en la Argentina. Bien. Ese primero estaba dedicado estrictamente a la Argentina. Bien. Y tenemos una página web que es www.geopolcomunes.org, donde a nosotros nos financian públicamente, por lo tanto está todo disponible para quien quiera leerlo. Excelente. Gracias, Bruno. A ustedes. Seguimos hasta las 12.